la computadora. Y el Diego al final llegó, sí llegó el Diego. Sí llegó. Y vamos a compartir acá arriba. Y fíjese, oiga, ¿vio en el Instagram la foto? Porque ayer bajé ¿vio las de la universidad? Saqué fotos, las puse ahí en el Instagram. Debería haber sacado más fotos. Hola, vos Diego. ¿No vieron las fotos, no? En la Instagram. Le saqué fotos a la universidad desde afuera. Pasé en el auto por ahí, tenía ganas de ver el lugar. Y está cerrado, sí. Y la subí al Instagram las fotos de la parte del M. No sé si la vieron ahí. Ahí está para que las vean. Las fotitos. Así que fíjense que ya. Y entonces este hay que guardarlo. Así que llegó el Diego. Llegamos poquito hoy día. Pero como decía Tania, están dando pruebas, entonces algunos dicen estudiar para la prueba. Entonces omito la clase y va a este es clase 23. Y entonces, fíjese usted que, recuerde que nosotros tenemos la transformación lineal y ya sabemos cómo manejarnos en ese mundo de la transformación lineal. Bueno, el paso siguiente es que agreguemos lo que es una matriz. Es decir, usted tiene, a ver, ¿cómo explicarle esto así? Mira, si usted tiene, por ejemplo, le puse grabar, ¿cierto? Sí, parece que sí. Sí, le pusimos grabar. Si usted tiene la transformación, ¿cierto? Y por ejemplo que va, no sé, de R2 en R2, y usted acá tenga, no sé, un X, Y que le aplica la transformación, y la lleva, por ejemplo, un X más Y o un X menos Y, entonces, claro, finalmente usted tiene que irte de X, Y, le va a quedar ahí X más Y, y le va a quedar acá X menos Y. Ya, entonces, el paso siguiente es que nosotros consideremos una base del primer espacio. ¿Ya? Esa base del primer espacio, que particularmente cuando no me indican en la base canónica, se refiere en este caso inicial, como no hay, a la base formada por el 1, 0 y el 0, 1. Eso es cuando a mí no me indican la base, entonces uno toma la más esencial, que es la base canónica, que son los vectores de esta forma, el 1, 0, el 0, 1, ¿cierto? Los de la base. Si me dicen otra base, significa que yo en mi base voy a escribir los vectores que me den. Ya, eso es irrelevante, digamos, porque además la transformación queda determinada por dónde van los elementos de la base. Entonces, basta que usted, ¿cierto?, evalúe los elementos de la base y usted va a armarse su transformación. ¿Ya? Ya. Entonces, pero mira lo siguiente, mira. Voy a colocar la transformación al primer vector de la base, que es el 1, 0, le va a quedar acá a usted el 1, 1. Si voy ahora y considero la transformación del 0, 1, que es mi segundo elemento de la base, le va a quedar el 1 menos 1. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, si nosotros queremos describir la transformación a un X, Y, esto es equivalente a tomar el 1, 1 acá, de este vector, lo voy a marcar porque como van a quedar una fila y una columna con 1, ese, y la segunda que sería que sería en ese caso el 1 menos 1. Y eso, si yo lo multiplico por X, Y, mire lo que obtenemos. Le va a quedar X más Y, que sería X más Y, y acá a usted le va a quedar X menos Y, que es X menos Y. Es decir, le queda la transformación original. Entonces, la transformación lineal, lo que nos acontece ver hoy día, es que uno puede asociarle una matriz, entonces ahora describir la transformación aplicada al vector a través de una matriz multiplicada por el vector. El vector para nosotros es colgado, de ahí que yo insistía que es colgado para que tenga sentido este producto, porque si no, no tiene sentido ese producto que aparece ahí. Bien, entonces, bueno, sorprendente que nosotros podamos tener la transformación y explicitarla a través de una matriz por un vector. Ahora, nosotros vamos a generalizar esta idea ahora y particularmente se hace sobre cualquier base, lo cual es muy bueno porque si nosotros nos vamos una clase atrás, ¿ya?
nosotros sabemos que la transformación está asociada, por ejemplo, ¿cómo lo escribo? A ver, por ejemplo, que vaya de R2, no sé, inventemos, en R2 no, ¿ya? Y usted va y tiene que una base, acá sea, por ejemplo, el 1, 2, una base del primer espacio, y el, no sé, el 1 menos 1, entonces uno sabe que la transformación va a quedar determinada por dónde va a parar el 1, 2 y dónde va a parar el 1 menos 1. Ahora bien, supongamos que yo voy acá y le coloco, no sé, el 1, 3 y acá le coloco, por ejemplo, el menos 2,4. Y ahí decimos, va a ir a parar a eso. Entonces la pregunta que hay que hacerse acá, ¿en qué base? También acá este espacio puede tener una base. Entonces las coordenadas, porque son coordenadas del segundo espacio, va a depender de la base a la que usted llega. ¿Ya? ¿Me espera un minutito, no? Un minutito. La pieza está muy húmeda, entonces, si se quiere por la huella, está en clase, abre un poquito la ventana. O cerrar o abrir acá. Pero deja, porque está muy húmedo. Entonces, ¿qué le va a quedar a usted ahí? Le va a quedar, ¿cierto? El dónde van a ir a parar estos dos vectores va a depender, ¿cierto? De la base que uno va a llegar acá en el espacio. Es decir, si no me dicen nada, siempre uno asume que las coordenadas es como, a ver, usted tiene que ubicar una dirección. Usted ya en su mente asume que las cuadras son cuadradas o rectangulares, pero que no son de otra forma. Si son de otra forma, se lo van a indicar. Si no son de otra forma, no se lo van a indicar, porque es como uno piensa cómo son. Entonces, este 1,3, si a mí no me indican en qué base está en la base canónica usual, es decir, una coordenada hacia la derecha, 3 hacia arriba. Pero puede ser que estos dos estén en otra base diferente. Por eso que acá yo hablaría de la base del primer espacio y acá yo tendría que hablar de una base, pongámosle B', del segundo espacio. Si es la canónica, bien, y si no, vendría otra base, porque los vectores son combinaciones lineales de elementos de la base. Entonces el 1,3 es 1,3 en la base de R2, no usual. Pero si tengo otra base, yo tendría que ver quién es el 1,3. Me explico. Si acá mi base, por ejemplo, fuese el 5, el 1, el 2 menos 1, por ejemplo, entonces usted tiene esto. Pero ¿quién es el 1,3? El 1,3 habría que ver quién es en la base B', igual que el 2,4. Es decir, usted tendría el T de 1,2, que es de la definición, y usted tendría que buscar alguna A que multiplicado por 5,1, me equivoqué, más algún B por el 2 menos 1, le dé en ese caso el 1,3, porque el 1,3 efectivamente habría que escribirlo en estas coordenadas. Lo mismo en el caso del 1,1 que aparece acá, porque ese 2,4 habría que escribirlo como algún C por 5,1 más algún D por 2 menos 1. Y finalmente las coordenadas serían AB y C y D. No serían el 1, 3 y el 2 menos 4. Eso es solamente en el caso de la base canónica. ¿Se ve complicado? No lo es. ¿Por qué no lo es? Porque uno lo que hace, lo que le transmite a usted uno, es que si a mí me indican las bases, la única diferencia que yo tengo que hacer es que tengo que describir mi vector en las bases que me están dando, no dejarlo así nomás. Ese es el paso que hay que hacer adicional. Entonces, si fuesen 1,3 y 2,4, entonces ya no estoy hablando acá de ver el 1,0 y el 0,1. Entonces los que irían en mi matriz serían el 1,3 y el menos 2,4. Por eso hay que ver, digamos, en qué coordenadas yo tengo, ¿cierto? Mi espacio. Para ver cualquier X, porque en rigor lo que le quiero decir es que si yo en esta base, con esa transformación, yo quiero ver qué le pasa a un T de X, Y,
entonces usted va a tener que decir, bueno, el X, Y, yo lo voy a poder describir como algún, no sé, pongámosle D o E, no sé, alguna letra, ¿cierto? Alguna letra E por el 1,2 más algún F por el 1,-1, que son las coordenadas de la primera base. Bueno, como las transformaciones lineales separan suma y sacan escalares, entonces esto le va a quedar el E que usted encuentra, porque es un número que usted encuentra en función de X, Y. Resuelve usted el X igual a E más F y resuelve el Y igual a 2E menos F. Despeja el E y el F y ahí le va a quedar esto en función de X, Y. Por T de 1, 2, más el F por T de 1 menos 1. Y estos datos usted tiene que tenerlos. Y esos datos vienen dados acá. Porque usted para armarse la transformación lineal, el teorema lo que dice es que yo necesito describir estos dos elementos. Ya, ese por un lado. Lo otro, y no le voy a dar tanto color, vamos a aprender a utilizar la ecuación de dimensión. Ya no me voy a ir por el lado de mostrarle y eso, porque ni siquiera tiene relación con que disminuyó este semestre la hora, sino que es porque ya en realidad los estudiantes saben usarlo poco esto, y es mejor, digamos, que nos centremos en eso hoy día, porque ese es un número que nos va a servir para ver algunas cosas. Lo estoy buscando, espérese. Previo a la matriz, esperen un cachito, no, porque no lo encuentro. ¿Dónde quedó esto? Ya. Hay una ecuación que es un teorema, ¿cierto? Que es muy importante cuando uno lo que va a hacer, es probar, ¿cierto? Que analizar la transformación, y que es previo un poco a definir la matriz también, quería haberlo partido al tiro con eso. Y es una ecuación que nos va a permitir a nosotros contar. No me voy a centrar la media hora clásica que hago en demostrar esto, si lo vamos a aprender a ocupar esto. Ya, fíjese usted que, supongamos que usted tiene una transformación lineal, que tal como indica acá, va de U en B. Lo único que dice acá es que el espacio, ¿cierto?, que tiene en este caso dimensión finita, el U, es porque tengo una base, ¿cierto?, para poder armarme una base, ¿ya? Y por eso dice dimensión finita, pero es para poder armar el teorema. Hay una idea de contar que nos va a ayudar mucho a analizar más la transformación lineal a nosotros. Y es que en general se cumple esto, ¿ya? Se cumple esto. Que la dimensión de U del primer espacio, supongamos que la dimensión siempre se refiere a la base tiene n elementos, siempre es la nulidad de la transformación, la nulidad vive acá, porque acuérdese que en la transformación usted va a parar de U en B, ¿cierto? Usted va a parar de U en B acá, y el kernel vive acá. Y el número del kernel, la cantidad de vectores del kernel, es lo que es la nulidad. Entonces, el kernel vive acá. Ya lo sabe usted calcular porque son todas las transformaciones que le aplicamos a cualquier vector y nos da el vector nulo. Y a su vez, usted tiene el rango de la transformación. Y el rango de la transformación vive acá. Que ya sabemos que es biyectiva si es todo el espacio, ¿cierto? Y si no, va a tener una dimensión menor. Ya. ¿Cómo utilizamos el teorema? Que es lo que nunca se sabe utilizar, por eso me quiero centrar en eso. Supongamos que usted tiene una transformación, por ejemplo, no sé, que va de R3 en R4, por dar un número particular. Entonces usted, sin hacer nada todavía, usted tiene el dato, ¿cierto?, de que la dimensión de R3 es 3, porque usted necesita 3 vectores linealmente independientes para generar R3. Inmediatamente, su ecuación de dimensión se va a transformar en 3 igual
a la nulidad de t más el rango de t. Inmediatamente, lo que tiene usted ahí. Ya. Supongamos que yo le pregunto a usted, ¿la transformación lineal es inyectiva? ¿Es epiyectiva? Es decir, si los espacios son isomorfos. Entonces usted se va a poner a calcular el kernel. Es decir, usted va a aplicar va a calcular el kernel de la transformación, ¿cierto? Y la dimensión de esto es lo que se llama la dimensión del kernel de t, es lo que se llama la nulidad de t, es decir, cuántos vectores le dieron. Como es un invento para nosotros, supongamos que le dio 1, ¿ya? Supongamos que le dio la nulidad, le dio un vector, es decir, el kernel tiene solamente es el generado por un vector. Pongámosle un 1. ¿Ya? Supongamos que eso usted lo va a hacer, que son todas las transformaciones que le aplica la transformación, ¿cierto? Y le da el vector nulo. Y la nulidad le dio 1. Entonces usted acá va a completar y le va a dar 1. Entonces usted no necesita nada más que hacer para saber cuántos hay en la imagen. Porque la imagen, el rango de la transformación, necesariamente va a ser 2. Porque 2 más 1 le da 3. ¿Ya? Y eso es un buen antecedente. Porque usted después va a calcularla, por ejemplo, suponga que yo le pida, encuentro una dimensión, una base para la imagen. Entonces usted va a calcular, ¿cierto?, la transformación a cada vector de la base, se la va a aplicar y usted va a obtener un resultado. Y resulta que en ese resultado que usted va a obtener, mira, pensémoslo así con este mismo ejemplo. Usted va a pescar R3 acá y usted va a calcular la imagen. Entonces, para la imagen de la transformación va a estar en el generado por la transformación aplicada al primer vector. Si no me dan ninguno, el 1, 0, 0 en este caso, porque si no me dan base, si no hay que verlo, la base que me den, t de 0, 1, 0 y t de 0, 0, 1. Ya. Pero aquí tú tienes 1, 2, 3 vectores. Como estoy en R4, uno podría hasta pensar, bueno, podrían ser linealmente independientes y tener 3 vectores en la imagen, pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque de la ecuación de dimensión, usted ya sabe que la imagen solamente tiene 2 vectores linealmente independientes. Entonces, muy interesante ese teorema, ¿ya? Ese teorema que me cuenta, ¿cierto? Y me relaciona la dimensión del espacio de ida con la nulidad y con el rango de la transformación. Es una ecuación que me permite a mí inmediatamente saber si qué es lo que ocurre acá con los números, sin calcular nada. O sea, o calculo el núcleo y ya salgo de la imagen, o calculo la imagen y ya salgo del núcleo, inmediatamente. Es muy útil, es muy útil. A veces los estudiantes dicen, chuta, profe, es que no sé, no pude probar si era linealmente independiente o no, y uno le dice, bueno, y no los contó y tenía que encontrar 2 nomás. Entonces, necesariamente era linealmente dependiente, y ahí usted empieza a hacer relaciones entre ellos. Es decir, la ecuación de nulidad no hay que dejarla de lado. Ya, inclusive, si este es 1, el de acá, bueno, ya no sería inyectiva, pero tampoco sería epiyectiva. ¿Y por qué no sería epiyectiva? Porque para ser epiyectiva tendría que haber sido 4, porque la dimensión de R4 es 4 y la transformación es epiyectiva cuando es igual a la imagen, igual a al espacio completo. Entonces acá es 2 y este tiene dimensión 4. Así que esto ya no podía ser epiyectivo. Se fija solamente contando. Por ejemplo, imagínense que tuviésemos ahora una transformación que vaya, no sé, de R3, de R4, perdón, pongámoslo así. De R4, por ejemplo, en R3. Entonces, usted va a su ecuación previo a hacer cualquier cosa y usted va a su ecuación.
Entonces, la dimensión del U, del primer espacio, que es 4, va a tener que ser igual a la nulidad de T más el rango de T. Y supongamos que usted partió y dice, voy a calcular el kernel. Calculó el kernel y le da que es generado por un solo vector. Lo calculó, es decir, tomó la transformación, aplicaba un vector igual 0 y lo resolvió como lo hicimos en la clase anterior. Por lo tanto, la nulidad de T acá es 1. Ya, entonces acá le va a quedar 1, por lo tanto, sí o sí, el rango va a tener que ser 3, porque 3 más 1 le da 4. Inmediatamente, sin hacer nada, usted acaba de concluir que esta transformación es epiyectiva. De hecho, si me preguntan, encuentro una base para que sea epiyectiva, R3 cualquiera, cualquier base, el 1, 0, 0, el 0, no tiene nada más que hacer, porque como R3 tiene dimensión 3 y coincide el rango con 3, inmediatamente es epiyectiva. Entonces, y lo otro, bueno, el rango no puede ser 1, no puede ser 5, no puede ser 2, porque tiene que cumplirse esa suma de la ecuación de dimensión. ¿Ya? No hay que dejarla de lado, porque uno empieza a calcular, usted está haciendo un ejercicio. Encontró la nulidad. Encontró la nulidad, entonces usted va, inmediatamente plantea la ecuación de dimensión y cuenta cuántos tiene en la imagen. O usted quiso partir por la imagen, también es válido. Entonces usted calcula la imagen, ¿cierto? Calcula la imagen y una vez que usted calcula la imagen, se devuelve a saber inmediatamente cuántos vectores tiene en el kernel. Aunque lo lógico siempre es que uno casi siempre hace uno el kernel primero. Entonces no se da esa vuelta de estar, ¿cierto? Buscando todo ese elemento, ¿cierto? A partir del kernel. ¿Ya? Bien. Así que no hay que perder de vista ese número que se llama ecuación de dimensión, que le permite, ¿cierto? Y usted lo incorpora, ¿cierto? El cálculo del kernel en la imagen y le permite contar números para poder ir sacando cosas. Sí, eso. Ya. Entonces, una vez que uno ya tiene ahora, ¿cierto? La transformación, ya que ya sabe cómo describir el tema, viene esta interpretación, como le comentaba yo, matricial. Ya, esta interpretación de la matriz asociada recae en esto asociado, ¿cierto?, a lo que vimos recién. Asociado, ¿cierto?, a lo que acabamos de ver de que la matriz, ¿cierto?, en la base, yo puedo representarla por una matriz. Ya. Esta parte es bien mecánica. De hecho, esta parte de transformación es muy mecánica. O sea, uno tiene que reemplazar y calcular. Así de simple. Fíjese usted que tiene dos espacios, ya nuevamente, es decir, una transformación que tiene la gracia que va de U en B, ¿ya? Donde el B, ¿cierto? Este B tiene una base. El primer espacio tiene una base. La base formada por el 1 hasta llegar al UN. Es decir, este espacio que está acá tiene una base B y a su vez este también tiene una base C. La base C para definir la transformación no interesa para nada. Pero cada vector de la base, lo que yo le comentaba antes, va a depender a dónde llego. Y en el caso de a dónde llego, es donde uno calcula, ¿cierto? Y ahí usted tiene la transformación bien definida. O sea, uno calcula, ¿cierto? Y llega porque son coordenadas, entonces cada elemento que usted le aplica a la transformación le va a asociar a la imagen respectiva. ¿Ya? No es para contar, porque yo siempre para trabajar la transformación veo los elementos de esta base. No veo esto. Pero una vez que usted encuentra, cada vector tiene una coordenada. Entonces hay que describir las coordenadas en la base de C, del segundo espacio. Por eso que ahí aparece la base de C. Ya, entonces, usted tiene, ¿cierto? Se arma una transformación donde viene la matriz definida. Bueno, esta matriz tiene la gracia
de que la pregunta es quiénes son los componentes. Bueno, me centro en cada vector colgado, vamos a centrar en el primero nomás. Tiene una notación además porque va de B en C, en la transformación que va del primer espacio en el segundo con la primera base y la segunda. No está de más decirlo, yo no voy a complicar preguntas así tan de irme en mala, digamos, preguntando cosas, pero usualmente cuando la base es la misma, se escribe la transformación en la base B nomás, no se escribe nada más. Ya. Yo no lo complicaría y le pondría de B en B nomás, o le describiría con palabras la base, ya para que no se enreden con la notación. Bueno, resulta que este U sub J que aparece ahí es cada vector del primer espacio, ¿cierto? Del primer espacio, el que le aplica a usted la transformación. Y lo que comentaba antes, le va a dar un vector, pero ese vector, como el segundo espacio tiene una base, hay que ver qué coordenadas tiene este vector, el que resulta cuando uno le aplica la transformación. Y las coordenadas, ¿cierto? Usted las ve, las resuelve, ¿cierto? Y estos que aparecen acá, esos coeficientes son los que van acá colgados en la matriz. Para cada vector de la base. De forma muy mecánica. O sea, usted toma la primera base, inventamos un ejemplo, ¿no? Al tiro. Por ejemplo, imagínate, ahí nomás, Blacky, ahí nomás, Patito, ahí nomás. Entonces, supongamos que usted tiene una transformación, ya inventemos que va de R2 en R2, un buen invento ahí para nosotros, y la base del primer espacio sea el, no sé, el 1, 1, el 2 menos 1, y una base para el segundo espacio sea, por ejemplo, no sé, sea una base C, que en ese caso sea el 1,0, el 1,-1. Y ahí tenemos una base para los dos espacios. Ya. Entonces, usted necesita tomar la transformación del primer vector de la base, que puede venir dada la transformación o no, ahí uno la describe, pero en síntesis necesito el T de 1, 1. Como un invento para nosotros, supongamos que el T de 1, 1 nos dio 2 y 1. Pero ese 2 y 1 no es 2 y 1. Ese 2 y 1 hay que llevarlo a la base de C. Ese 2 y 1 hay que llevarlo a la base de C, que seguramente es decir acá. Ahí, sí, T de U está en la base ordenada de C. Es decir, le aplico la transformación a cada vector y lo veo las coordenadas en la base de C. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora? Porque el vector me da 1, 2, pero ese 1, 2 tengo que escribirlo en las bases de C. Es decir, como un A por el 1, 0, más un B por el 1 menos 1. ¿Ya? Es decir, resuelvo esto acá y le va a quedar A más B igual 2, menos B igual a 1. Así que nos da el B igual menos 1 y el A menos 1 le quedaría que el A es 3. ¿Ya? Es decir, le queda el B igual menos 1 y el A en ese caso igual a 3. ¿Ya? Y ahí son los coeficientes. ¿Qué significa eso? Que en la matriz va a ir el menos 1 y el 3, que es el vector que vamos a tener que colgar acá. A ver, pues vamos a hacer el otro también para completarlo. El T de 2, 1, como un invento de nosotros, pueden ir dadas las transformaciones y hay que reemplazar lo que viene, pero como un invento vamos a colocarle que va a parar al 3 y al 0. Para que nos queden sencillos los cálculos. Veo las coordenadas, entonces el A le va a quedar, vamos a colocarle 3,2 para que no nos quede el mismo vector. 3 y 2. Entonces acá va a quedar el A, un C, digamos, otra letra, ¿cierto? Un C, ¿cierto? Por el 1,0, más algún D, en ese caso por el 1 menos 1. Entonces le va a quedar a usted el C más D igual 3, y acá nos quedaría 2 igual a C por 0, que es 0, y menos D. Así que le daría que el D es menos 2, ¿cierto?
Y si el D es menos 2, le quedaría a usted que el C sería 5, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, porque 5 menos 2 le da 3. Muy bien, profesor. Así que le queda 5 porque D menos 2, ya. Ahí está la matriz. Entonces, la transformación, la matriz, digamos, asociada, que se escribe así, que va de la primera base en la segunda base que hemos encontrado nosotros, colgamos los vectores. El 3, que es el A, el menos 1 acá, el C, que es 5, y el D, que es menos 2. Esa es la matriz asociada a la transformación lineal, que es la que aparece acá arriba. Que sería esa. Si no nos indicaran base, sería como el ejemplo que hice al comienzo, porque ahí uno tendría los números que a uno le dan nomás, pues no tiene más cosas, ¿cierto? Ya, preguntas hasta acá, o se entendió, tiene que decirme. De repente estoy hablando y no me entendió algo, tiene que preguntarme. Ya. Así que uno va armando ahí la matriz. Ya, se entiende. Ya, ahí tengo entonces la matriz completa, que sería esta, ¿cierto? Esta que aparece acá. Ya. En fin, eso queríamos encontrar, la transformación. Entonces, ya, entonces, ¿qué es lo relevante acá? Lo relevante acá, y un poco lo que a veces complica, yo digo que esto no es complicado si uno se da cuenta que es muy mecánico, que no se puede equivocar, que tiene que hacer los pasos que se dice para ir calculándolo, porque irme cambiando de coordenadas, ¿cierto? Entonces hay que ir haciendo muy mecánico. Yo tomé la primera base, ¿cierto? Vi la transformación, lo escribí en la primera base y así. Ya, bueno, tal vez lo que nos faltó decir acá, lo que me faltó decir, es cómo yo describo la transformación lineal. Pero la transformación lineal ahora pasa por ver, porque aquí usted tiene la matriz, entonces la transformación asociada a un XY va a significar tomar esta matriz, que es la que usted tiene, la que tiene calculada, y es aplicarla a un vector XY, con la salvedad de que ese XY, ¿dónde va a tener que estar? Va a tener que estar en la primera base, ¿cierto? Ahí es la base era B, ¿cierto? Es decir, no va a ser X, sino que va a haber que hacer previamente ese X, Y, va a tener que ver usted previamente, por, no sé, ponerle acá una A por el primer vector de la base, que era 1, 1, más un B por el 2 menos 1, ¿cierto? 2 menos 1. Y este A y B van a ser las coordenadas que va a reemplazar usted acá, ¿cierto? Y después multiplica nomás por esa matriz. Pero todo el resultado, todo ese resultado, después usted tiene que llevarlo a la base, a las coordenadas del segundo espacio. Entonces, es un proceso bien mecánico, pero que hay que ir por etapas. Primero construyo la matriz. Después tomo este vector en las coordenadas de la base, porque no va a ser XY. Va a ser, bueno, si acá resolvemos esto, va a ser lo que nos da acá en función de XY, lo que voy a reemplazar acá. Después hago el producto y después me voy a la base del segundo espacio. Bueno, todo eso se resume en el siguiente teorema. En el teorema que domina esto, digamos. Y que uno llega hasta acá nomás, porque en realidad uno, una vez que tiene descrito el teorema, puede plantearse kernel, puede plantearse inyectividad, ¿cierto? Pero todo de forma bien mecánica. Pues la parte de analizar la transformación está en la parte que hicimos inicialmente nosotros. ¿Ya? Ya. ¿Y qué significa esto? Esto es lo que yo le planteé recién. Bueno, es lo mismo que yo le escribí. La transformación lineal ahora queda de esta forma. Aquí era el dibujo. Queda así. Es decir, está la matriz que ya sabemos cómo encontrarla,
la matriz que acabamos de trabajar, el U, pero el U le aplico la transformación, ¿cierto? Y en la matriz, cuando yo multiplico acá, el U tiene que estar en las coordenadas de la base, que es lo que yo le escribí recién, o sea, pasarlo a las coordenadas de la base. Después usted hace todo este producto, toda esta multiplicación, y se pasa entonces, porque le va a dar un resultado, pero ese resultado tiene que llevarlo a las coordenadas de C. ¿Ya? Entonces, esperen un segundo, porque esta pega debería la he hecho yo, pues yo dejé mi carpeta acá porque voy a buscar un problema de los que tengo. Más que porque así uno lo hace ordenado, pues si no. Espérese, porque esto, si no lo veo nomás con un ejemplo acá, pero según yo, tenía uno acá, es que tengo tanta cuestión ya en carpetas que no sé dónde está cada cosa. Y debería ordenarlo. Pero todos los semestres digo lo mismo. Cuando termina el semestre digo, ya voy a ordenar todos mis apuntes y me pongo a jugar computador. Al final no hago nada. Si este podría ser, a ver. No, este la vamos a... Si no, lo vamos a hacer después, no. Este hay que hacerlo. Creo que acá tengo uno. Muy bien, le puse como título propuesto un problema. Ya despertó el otro. Oye, yo llego a tiritar cuando despierte este otro animalito. El Sergio se está calentando comida. Y ese viene el drama, pues, agarrar al Vladimir ahí para que el Sergio pueda almorzar. Es su rival a vencer en la casa. No, hagamos el de acá nomás. Hagamos el de acá nomás. Según yo tenía ordenadito uno. Ya, no importa, hagamos el de acá nomás. El que aparece acá. Creo que debe ser el que dejé ahí como para decir, hagamos este. Ya. Voy a copiar el teorema también. Ya. ¿Cómo parte un problema esto? Porque los problemas no son tan rebuscados, los de transformaciones lineales son como esquematizados para calcular la base. Entonces me dan la matriz, el caso del problema, si usted observa acá viene dada una matriz, y me piden cosas, o bien al revés, construya la matriz, como lo hice antes, ¿cierto? Dada la transformación, construir la matriz y analizarla. Ese es como el tipo de problema. Entonces acá se dan las dos bases, B y D, ya, bases de R3 y R2, porque acá tengo tres vectores. Como son bases, son linealmente independientes. Bueno, el segundo claramente, el D son LI, pero el B habría que verlo, ¿no? Calcular el determinante, como en la prueba, ¿no? El determinante que forma el sistema. ¿Se acuerdan de eso? Claro. Ver si era cero o no cero, porque eso le da si era linealmente independiente o linealmente independiente, porque se forma un sistema de ecuación. Bueno, ahí le da la base 3 en ese caso. Ya. Entonces, tengo la primera base y tengo la segunda, y además está dada la matriz. La matriz no tengo que calcularla, me la dieron. Entonces, explicitar la transformación de X y Z. Ya. Entonces, yo tengo que ver qué es lo que sé, qué es lo que puedo saber, digamos, al tener la matriz, porque hay que explicitar la transformación. Tengo que buscar pistas, ¿cierto? Pistas porque es lo que tengo. Pero de la matriz, inmediatamente yo tendría que devolverme al estudio que hicimos nosotros, que ese 4,3 va a estar relacionado con ese vector, que ese que está ahí va a estar relacionado con ese que está ahí,
Y el tercer vector va a estar relacionado con el tercero. Ya, vente para acá, deja de mostrar. Quédate un ratito acá. Quédate por mientras el otro para que almuerce. Ya, pero quédate tranquilito, pero quédate tranquilito. Ahí, vaya, vaya, ahí. Ahí, eso, ahí. Vladimir le quita el almuerzo al otro. Sabe que es su rival débil. En su cadena el hijo está abajo. Entonces le dice, no, a este le puedo quitar el almuerzo. Así que hincha más no puede. El Vladito. Ya, entonces, y de hecho mejor la embarré aquí, pues me borró lo que estaba acá, pues, ¿no? Sí, pues me borró lo que estaba acá. Me cambió la página, ¿qué me hizo? Me cambió la página y me copió algo más. Vale, cero. Entonces nosotros tenemos esta relación. El primer vector, porque eso es lo otro, yo no lo dije. Ahí caí en algo que usted se va a cuestionar después. Botó todo. Ya, córrele para allá. Entonces, lo que yo no le dije es que las bases son ordenadas en álgebra lineal. Usted me puede decir, profe, pero es que yo cuando tengo dos puntos en un paréntesis como el que está aquí, los vectores no tienen un orden. No es uno menor que el otro. No hay uno. Y eso tiene razón usted, que es cierto, no hay un orden. Pero base ordenada se refiere a que el primer vector que usted trabaja es el primer vector que coloca en la matriz. Siempre viene de esa forma la base. O sea, porque si no, no podríamos asociarlo. Pues perfectamente este vector puede ser del primero, porque cuando uno enumera vectores no hay un orden. Pero acá en matemática, cuando uno trabaja con espacios vectoriales, se habla de una base ordenada para no alterar el orden de la matriz en relación a los vectores. Bien, ¿qué significa eso? Lo que significa eso es que el dato que nosotros tenemos sería que la transformación del 1, 1, 1, ¿cierto? Del 1, 1, 1, en la base, en ese caso, D, que es la segunda, nos da a nosotros 4 y menos 3. Esa es la información que nos entrega esto. Esa es la información que nos entrega esto. Pero este 4,3, ¿quién es? Ese 4 es 4 veces, entre comillas, un 4, pero que hay que llevarlo a la base. A ver, ¿cómo lo escribo esto? Ese 4,3 en realidad hay que verlo en la base D. Y en la base D es 4 veces el 1, 1, más, menos en este caso 3 veces el 0, 1. A eso es lo que se refiere. O sea, finalmente este vector, el 4 menos 3, no es 4 menos 3, sino que es 4 veces el primer vector menos 3 veces el segundo, porque esas son las coordenadas resultantes acá. ¿Ya? Es decir, en rigor, el t asociado al vector 1, 1, 1 vendría siendo 4 y 1. ¿Cierto? Esas serían las coordenadas reales de ese vector. ¿Sí? 4 y 1. Ya. Hay varias formas de hacerlo. Acá en el libro se hizo otra forma, pero vamos a llegarlo. Sí, ya. Ya, estamos bien. Entonces, lo mismo con el segundo vector. Porque el segundo vector tiene la gracia, ¿cierto?, de que t aplicado en este caso al 0, 1, 1, que es el segundo vector, en la base de este de acá va a ser entonces 2 menos 1. Y ese 2 menos 1 nuevamente en la base de D no es otra cosa que 2 veces el 1, 1 menos una vez el 0, 1. Así que en rigor las coordenadas reales de esta base vendrían siendo 2 y 1. ¿Vas a almorzar? ¿Almorzaste en la cocina o no?
¿Le tuviste miedo, Bladito? A ese pequeño animalito tan bonito. Y a los dos. Blackie, salga la cosa. Qué desastre. No se impone este gallo tampoco. Ya. ¿Y de qué ahí el tercero? Y el tercero vendría siendo la transformación, en ese caso, aplicada al vector 1,0,1, 1,0,1, que en ese caso, en la base D, mismo que antes, se tendría coordenadas menos 2,1. ¿Y qué significa menos 2,1? Significa que va a ser en la base D menos 2 veces el 1,1 más una vez el 0,1. En síntesis le quedaría menos 2 y menos 1. ¿Ya? Ahí tengo las imágenes de los tres vectores. Ya. ¿Qué es lo que me queda ahora? Lo que me queda decir ahora es que la transformación aplicada a un X y Z, transformación aplicada a un X y Z, cualquiera, ¿cierto? El teorema, voy a copiar primero el teorema. Voy a aplicar primero el teorema, si no dejarla embarrada ahí. No dejes solo la comida. Entonces, usted tiene el teorema ahí, ¿cierto? Ya, déjeme acerquito, ya. Blackie, vaya, ya, vaya. Y usted véngase para acá. Ah, la lecera, hijo. Ya, tú quédate aquí, no quédate aquí hasta que termine. Ay, Vladimir. Mira, Sergito. Ya, perdón. Entonces, ¿qué le va a quedar ahí a usted? Va a quedar que tiene los vectores, ¿cierto? Que usted le aplica la transformación, nos dan en este caso los valores que ya calculamos, que serían el 4,1, el 2,1 y el menos 2,2. Y usted lo que requiere ahora es tomar el teorema en la misma página, y reemplazar lo que tenemos. Bueno, o hacerlo directo, que es... o hacerlo directo, en este caso, que es como aparece acá. ¿Ya? Es decir, tomo la matriz, ya sé cuál es la matriz, ¿cierto? Tomo la matriz que está acá es 4 menos 3, 2 menos 1. O Sergio, ¿por qué no almuerzo cuando termine la clase? Y ahí le ayudo a agarrarle al gatito chiquitito que no le moleste. Porque lo debería sacar para afuera usted, Sergito. Qué terrible, hijo. Entonces le queda el 4, el menos 2,1, y acá le queda el último que sería el menos 2,1. El menos 2, en ese caso, 1. Y acá necesito yo el vector, como mi espacio está dado, el espacio va de, en este caso, de R3 en R2, va de R3, ¿cierto? En R2. Entonces yo tengo la transformación, ¿cierto? Aplicándoselo a un vector X y Z en ese caso, porque el vector va a parar en R3, ¿cierto? En X y Z.
en la base C en este caso, y acá voy a tener que tomar el X y Z, que es mi vector original, pero tomarlo en la base B, para poder hacer la multiplicación. Ya, para eso, tengo que ver quién es el X y Z. El X y Z en la base B le va a quedar a usted algún A por el primer elemento de la base, que en ese caso es el 1, 1, 1, más el B por el 0, 1, 1, la base del primer espacio, más un C en este caso, que el otro vector era 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Qué significa eso? Significa que le va a quedar que el X es igual en ese caso a la más C, porque este de acá es 0. Le queda que el Y le queda A más B, y le queda que el Z va a ser A más B más C, ¿cierto? Relacionado. Tengo que llevarlo a función de A de X e Y, o sea, despejar el A, B y C. Lo podemos hacer con matrices, o si usted busca alguna relación que se puede hacer, también es válido. Acá la hay porque uno puede dejar el, a ver, si sumo estos dos, sí, sí, o sea, hay alguna relación acá, porque este de acá es, no, pero no tendría que, a ver, ahí estoy pensando al ojo, para no hacerlo con matrices. Que me trajeron estos cabros, pues no me dejaron ahí concentrarme en clase, los tres, a los tres los vamos a castigar. Entonces nos queda ahí el A más C, el A más B y el A más B más C. Entonces, sin matrices que lo hagamos, para no pasar con matrices. Creo que no, podríamos hacerlo, porque despejo el C, le queda X menos A. Y menos A, y lo reemplazo acá. No, pues me va a quedar con B y C, ¿o no? Quería hacerlo al ojo. Bueno, sí se puede en realidad, porque el A más B es TI. Entonces le queda que el C es Z menos I, y si el C es Z menos I, le va a quedar que el X es igual a A más Z menos I. Entonces el A le va a quedar X más I menos Z. Creo que está bien. ¿Sí? Ahí. Si sé la, entonces puedo saber el B. Que el B nos va a quedar, el B le va a quedar a usted I menos A, es decir, menos X menos Y más Z igual a B. Así que le queda que el B va a ser Z menos X. Y ahí estaría la segunda coordenada. Y el C sería, entonces, el C sería Z menos el A, que es X más Y menos Z. Y paso restando acá, le quedaría menos B, que sería menos Z menos X. Y acá esto serían los Z, ¿cierto? Sí. Y nos quedaría, a ver, ¿estoy bien? Sí, se van. Los X también. Los X de acá, este X con ese, más X menos X también se va. Así que le queda Y menos Z, ¿no? Creo que sí. Sí, está bien. Ya. Entonces, la transformación aplicada a un X y Z, ¿cierto? En la base C, que esa parte no la hemos terminado, la dejamos hasta ahí nomás, va a ser ¿quién? Va a ser la matriz que nosotros ya tenemos, el 4 menos 3, ¿quién más era? Menos 3, el 2 menos 1, el 2 menos 1, y el menos 2 y el 1, multiplicado por las coordenadas del vector. Las coordenadas del vector, ¿cierto? En la primera base van a ser X y Z, pero en la base B. Es decir, el A que es X más Y menos Z, el B que es Z menos X, y el C que es Y menos Z. ¿Ya?
Ahí vamos a quedar nosotros, porque ¿qué nos falta ahora? Nos falta multiplicar esto, pero después pasarlo a la base de C y ahí queda explicitada la transformación. Ya, pero lo vamos a dejar hasta ahí porque si no se va a quedar sin recreo y después si tiene más clase no alcanzar a descansar entre medio a despejarse. Así que ahí quedamos. Y ahí tenemos que terminar esto porque hay que multiplicarlo, después pasarlo a la segunda base y ahí ya está explicitada la transformación. Ya, se acabó. Qué accidentada clase con estos muchachos. Y le ponemos, así vayan nomás porque